Muy buenas tardes a todos ustedes. Saludo fraternalmente al reverendo padre José Luis García Franco, superior general de los misioneros del Sagrado Corazón y de Santa María de Guadalupe. De igual manera, al reverendo padre Ignacio Alcalá, vicario general como misionero del Sagrado Corazón. También saludo con gran cariño a todos nuestros hermanos sacerdotes MSC, así como a todas nuestras hermanas formandos y formandas de nuestras congregaciones. Saludo también a los misioneros laicos que colaboran en nuestras obras misioneras, a nuestros interlocutores, bienhechores y a todas las demás personas que desean conocer la espiritualidad del Sagrado Corazón de Jesús. Presento al Padre Alejandro Tadeo Ibarra González. Él fue ordenado sacerdote en 2007. Es originario de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Desde el año 2013 está prestando su generoso servicio como maestro de novicios en la Congregación de Misioneros del Sagrado Corazón. Ha profundizado muchísimo sobre la reparación. Es por eso que hoy nos viene a compartir la ponencia de la reparación desde nuestro carisma y misión, con elementos teológicos y pastorales muy bien fundamentados. Estemos pues todos muy atentos a través de estos medios virtuales que hoy nos regala Dios. Bien, pues buenas tardes a todos. Gracias por esta oportunidad de poder compartir el tema de la reparación desde nuestro carisma y misión. Hablar de reparación en este tiempo de pandemia por el que nos acecha, nos COVID-19, tiempos actuales, se ha vuelto un tema inevitable en el que no se ha dicho, no ha sentido de ello. Hablar de la reparación en tiempos de pandemia desvela quizás una oportunidad para hablar de este rasgo de espiritualidad del Sagrado Corazón con figura de curación y al mismo tiempo como oportunidad de reconocernos como hombres y mujeres arrojados a la misión en una dialéctica de ida y vuelta. Como misioneros, como misioneras, somos reparadores, pero al mismo tiempo también somos sujetos de reparación, también somos destinatarios de la reparación. El Papa Francisco, en su reciente encíclica Fratelli Tutti, en el primer capítulo, habla sobre las sombras de un mundo cerrado, y en este capítulo le da un espacio para hablar de pandemias y otros flagelos en la historia. Allí afirma que esta tragedia global como pandemia despertó la conciencia de una comunidad mundial que navega en una barca donde la tempestad desenmascara nuestra vulnerabilidad, nuestra fragilidad, deja al descubierto las falsas y superfluas seguridades con las que hemos construido nuestras agendas, nuestros proyectos, nuestras rutinas y prioridades. Que el golpe duro inesperado de esta pandemia, fuera de control, desvalidos, nos obligó por la fuerza a volver a pensar en los seres humanos, en todo más que en el beneficio de algunos, en todos. El dolor, la incertidumbre, el temor, la conciencia de nuestros propios límites, hizo pensar el llamado a repensar nuestro estilo de vida, nuestras relaciones interpersonales,
la organización de nuestras sociedades, pero sobre todo el sentido de nuestra existencia. Y el Papa enfatiza quizás con mucha esperanza, quizás con mucha visión a futuro, que ojalá que esto que hemos vivido no se trate solo de un episodio que pasa por la historia dejando una huella y que no hayamos sido capaces de aprender de tanto dolor, de tanto sufrimiento y este paso haya sido inútil. Más bien sería bueno que demos un salto hacia una nueva forma de vida y descubramos definitivamente que nos necesitamos y nos debemos los unos a los otros, para que la humanidad renazca con todos los rostros, todas las manos, todas las voces, más allá de las fronteras y de los límites que podemos poner. Ese es el punto de partida del que vamos a hablar de la reparación. Quizás una reparación más arrojada hacia el ser humano, más en salida, más afectiva y quizás más llena de ternura, quizás. Vamos a ponerle ese mote que nos puede ayudar un poquito a reflexionar en torno a ello. Y para esto necesitamos partir de uno de los conceptos fundamentales en la reparación, que es el punto de partida, que es la compasión. Es un concepto bíblico que nos va a ayudar mucho a entender la reparación desde el sentido de compasión. En esta realidad que el Papa describe, Su Santidad el Papa Francisco, sin duda nos motiva a razonar y a pensar en un nuevo modo de humanidad. Y junto con él podemos ver que no es solo él el que ha razonado o ha pensado, ha reflexionado en torno a lo que nos arroja la pandemia. Podemos descubrir que en el sistema político mucho se ha hablado, en el sistema económico también mucho se ha hablado, en la sociedad, en la cultura, en muchos aspectos, por mencionar algunos de los ámbitos. También estas reflexiones dan oportunidad para que veamos los alcances y la profundidad de los males que ha causado el fenómeno entre nosotros. Algunos dicen, pues vamos a tardar años para recuperarnos de esto que ha pasado. 10 años, 12 años, 8 años, no lo sé, mencionan una temporalidad quizás larga. Y hay una especie como de desazón de lo que podremos llamar alegóricamente una depresión social, o quizás muchos otros hablan de un nihilismo, una pérdida de sentido, es decir, pues nada va a ser como era antes, ya hemos perdido todo y nada va a ser igual. En todo este embrollo y en toda esta generalidad que nos presenta la comunidad, también hay otros modelos y otros espíritus. Así como en la historia el Espíritu de Dios suscitó hombres y mujeres visionarios, de donde salieron nuestros fundadores, también encontramos que hombres y mujeres de nuestra actualidad se sorprenden a sí mismos observando este contexto histórico, estos signos de los tiempos, con otros ojos, sin fatalidad, sin tanta incertidumbre, sin tanta desazón. Estos hombres y mujeres ven la realidad con compasión. Tener compasión significa sufrir juntos o padecer con. Esa es la base de tener compasión, sufrir juntos o padecer con. Y este sentimiento que se manifiesta al percibir y comprender el sufrimiento de los demás, produce al menos 4 cosas en nosotros que nos arrojan a querer eliminar el mal. Entonces estos hombres visionarios sienten en las entrañas como una madre sentiría la necesidad de poder hacer algo por la criatura. Y entonces por eso son visionarios, porque lejos de sentarse a llorar la situación, deciden no preocuparse, sino ocuparse. Me viene a la mente, por ejemplo, Giuseppe Muscati, este santo italiano, que mucho hizo por las comunidades españolas, una vez que se había trasladado hacia Nápoles y hizo una gran labor allí en las colonias que eran de rango español.
que habían padecido la hambruna, que habían padecido la enfermedad, que estaban en una incertidumbre terrible, que no tenían manera de poder sobrevivir en las condiciones humanas. Y este hombre se arroja y dice, hay que hacer algo por esta comunidad, hay que hacer algo por esta humanidad. Y más allá de cerrar los ojos, piensa y siente con este fenómeno de compasión. La compasión nos genera entonces 4 sentimientos o 4 elementos más que sentimientos. La compasión nos demanda ir al encuentro del otro, dejarlo cómodo, los lugares de comodidad, de seguridad que tenemos y lanzarnos hacia el otro, a donde sufre, entrar en los lugares de dolor, participar del quebranto, del miedo, de la confusión, de la angustia, de la inseguridad. La compasión entonces habla de salir al encuentro del otro. Vamos a salir al encuentro del otro. La compasión también nos desafía. Nos desafía a gritar con los que se encuentran en la miseria, a afligirnos con los que se encuentran solos, a llorar con los que se deshacen en lágrimas, a solidarizarnos. Realmente la compasión nos invita a la solidaridad. Nos exige también ser débiles con los débiles y vulnerables con los vulnerables. Y finalmente nos pide sumergirnos en lo que se supone el hecho de ser humano, junto a cualquier ser humano. Quizás aquí nos venga también esta cita bíblica de Lucas 10, 25, 37 del buen samaritano. Este hombre que clamaba por piedad, que clamaba por una mano solidaria. Y entonces nosotros tenemos aquí el espíritu del samaritano o no. Porque cuando vemos de esta manera la compasión es más profunda que solo sentimientos, es más profundo que solo el deseo de ternura o de bondad que surge del corazón de un ser humano. Esto genera un compromiso profundo. Por eso no es de extrañar que muchos de nosotros ante este primer rasgo de la reparación, que es la compasión, nos hagamos de los ojos cerrados, pensemos en ignorar, porque la compasión no es natural al ser humano, sobre todo porque evitamos el dolor, el sufrimiento personal y ajeno. No nos gusta enfrentar, no nos gusta atorarnos en esas cosas que generan dolor. Y entonces, así como el samaritano pasa uno, pasa otro, y podemos ignorar de una u otra manera que aquello está mal, que aquello necesita ser acompañado, y podemos pretextar 1000 cosas para no arrojarnos, para no sentirnos instados. Y entonces pretextamos. No podemos cerrar entonces los ojos a esta realidad que nos pide desde la experiencia misma de Jesús en Lucas 6:36. Sean compasivos como el Padre de ustedes es compasivo. Una vez que nosotros hemos sido tocados por la compasión y esta se anida en nuestras entrañas, se anida en nuestra mente, en nuestro corazón, y lo traemos como parte nuestra porque ya la aprendimos, es decir, la hicimos nuestra, es imposible que la dejemos. Nos quita el sueño. Esta realidad de la que ahora somos parte nos toma y no se aparta de nosotros como algo inherente en nuestra mente y en nuestro corazón. Y aunque yo quiera ignorarla, ya formó parte de mi existencia y tengo que responder. Porque pude pasar de largo, pero decidí responder y decidí atorarme. Y entonces esta parte de la compasión responde al que clama. Responder entonces es el siguiente paso. Responder encausa este sentimiento de la compasión transformándolo en reparación. La reparación es el segundo elemento. Una vez que siento compasión,
No basta con eso. Hay que hacerla posible. Es decir, hay que ser proactivo. Pasar de la sensación a la realización efectiva de la reparación. La reparación, entonces, ¿qué es lo que busca? Busca la restauración o la renovación de esta obra de Dios en nosotros y en los otros. Es decir, el mal hecho o aquel espacio de sufrimiento deberá de ser sanado, deberá ser restituido. Es necesario reparar lo que el pecado u otras circunstancias han estropeado de la obra de Dios o ha obstaculizado de esta manifestación del amor de Dios. Dios repara su amor obstaculizado por medio de la donación del Hijo, que es el reparador por excelencia, quien al incluirnos en el proyecto de salvación y movidos por el Espíritu Santo, nos sentimos instados a desear también identificarnos con Cristo y solidarizarnos con todos los hombres colaborando en esta reparación. Es el reconocimiento agradecido de ese amor de Dios en el Hijo, este amor extremo que se contempla en el corazón glorificado y que ha apasionado a muchos hombres y a lo largo de la historia, y que no hay otra manera de decir que amando, de decir, tanto me ha amado que yo no puedo dejar de amarlo y tanto ha hecho por mí que yo no puedo dejar de hacerlo. Es lo que también entendemos como redamatio. Nuestro padre fundador lo escribe de una manera muy sencilla. Él va a decir, amor con amor se paga, y de repente lo escuchamos y no entendíamos qué era. Esto es un concepto también de la reparación, la redamatio. Tanto amado, tanto me ha amado, tanto he sido destinatario de este amor que yo no puedo hacer otra cosa que amar. Algunos van a decir que Jesús, o Cristo, más bien Cristo, es el único y absoluto reparador. Es cierto. Pero mire, vamos pensándolo en una figura un tanto infantil o un tanto simplona para poder entender esto. Dios mismo nos tenía que manifestar su amor y no tenía una manera de hacerlo. Y sus brazos, pensémoslo así, sus brazos para amarnos no fue otra cosa más que la donación del Hijo. Este acontecimiento kenótico de abajamiento del Hijo que se dona por nosotros y redime a través de este acontecimiento de muerte y de resurrección. Y entonces, ¿cómo hacemos nosotros para mostrarle al mundo este amor que Jesús nos ha dado? Bueno, mostrando a través de este acto de reparación o de estos actos de bondad que podemos realizar por la creación del mismo Señor que Dios ama. Ahora nosotros somos estos brazos para amar aquello que necesita ser amado. Así como Cristo fue nuestros brazos para redimirnos, ahora nosotros somos los brazos para redimir y acompañar a la humanidad que tanto necesita. El planteamiento entonces de la reparación viene a través de una teóloga que tanto me gusta hablar de ella, Nuria Martínez, que es una catedrática de la Universidad de Pontificia de Comillas. Ella ha trabajado mucho sobre la reparación y habla de figuras de reparación bíblicas, y ella nos habla de la reparación con un rostro de curación, como ahora lo he mencionado en la introducción. En este tiempo de pandemia necesitamos hablar de reparación con rostro de curación o de sanación. Va a ser indistinto hablar de curación o de sanación. Esta mujer ha generado imágenes de reparación, nos habla de la curación. Ella dice que el primer planteamiento de Jesús para encontrarse con los enfermos fue trascender
el enjuiciamiento o el primer planteamiento de decir, estás enfermo porque estás en pecado. Para Jesús simplemente fue acoger a aquel que estaba enfermo. Y con esto deja en claro a sus contemporáneos que su cosmovisión sobre la enfermedad y sobre el dolor y el sufrimiento trasciende a través de la práctica sanadora esta visión de dolor. El reino de Dios que inaugura no se rige por los criterios fundamentales que tenía el pueblo de Israel. Va a ir más allá de los criterios que estaban planteados en ese momento. Jesús va a sanar movido por la compasión que experimenta el sufrimiento, que experimenta por el sufrimiento del otro. Pero para esta compasión, él necesita que también el destinatario se comprometa. Es decir, no es que Jesús llegue y decir, te voy a sanar y ya. Generalmente cuando escuchamos en la palabra de Dios la propuesta de sanación que hace Jesús, primero lo reconoce y el otro le debe reconocer en Jesús a una persona capaz de acompañarlo en su proceso de sanación. Para Jesús, su destinatario o su interlocutor no es un objeto, es una persona con la que tendrá que entrar en comunicación. El enfermo debe de expresar. El enfermo debe de ser un sujeto que genere una expresión de cómo se siente y qué necesita. Y entonces Jesús se deja afectar por este padecimiento. Esta relación de reconocimiento mutuo entre el enfermo que entiende que Jesús le puede sanar como un hombre que posee gracia y Jesús entiende que el enfermo necesita de esta gracia. Esta relación necesita dos elementos para que pueda suceder: el tacto y la palabra. En sentido simbólico o el lenguaje simbólico, la palabra tendrá que ser expresión creadora de un espacio de encuentro interpersonal. Siempre Jesús va a hablar con el enfermo, va a entablar una relación con él, va a tocarlo y va a hablar. Así tenemos varios ejemplos, ¿no? El sordomudo, en Marcos, el ciego de Betsaida, también en Marcos, la curación de los 2 ciegos, entre otros. Toda la gente buscaba y intentaba encontrarse con Jesús. Las manos de Jesús tocan, sanan lo padecido en el cuerpo como sufrimiento físico, pero también como humillación y desprecio. Es decir, no solo sana lo que es físico, sino también aquello que ha dejado las relaciones interpersonales. También sana la humillación, también sana el dolor y el desprecio. Su tocar a los enfermos puede ser leído desde el reconocimiento como comunicación de acogida profunda. Y esta acogida deviene en sanadora, en reparadora de la situación de disminución y de la ruptura o quebranto del enfermo para sacar lo más profundo de los males que existen en su cuerpo. Hay una expresión, y ahora que está la Madre Virginia por ahí, yo la he visto a la Madre Virginia y quiero compartir que este es un rasgo muy femenino. La he visto cuando conversa con las hermanas. Generalmente cuando conversa con las hermanas, toma a las hermanas del brazo. No del codo, Padre Nacho, del brazo, entre la mano y el codo. Entonces, los toca y al tocar
lo que sucede es que quitamos toda barrera y entramos en una etapa de confianza y comienza una paz. Es decir, nos volvemos confiables para el otro en el tacto. Debería de existir esto en cada relación interpersonal cuando conversamos en una situación sanadora, que podamos ser confiables y esto genera el tacto. Por eso Jesús sana tocando en las diferentes manifestaciones que encontramos en la palabra de Dios. Jesús toca. Y el segundo de los elementos, tocar expresa también la esperanza que pone en la fuerza que sale de él, ¿no? O sea, al tocar, la gente entra en confianza y siente esta paz que genera. También viene hay por allí una transgresión también en nuestros gestos de tocar. La mujer hemorroísa, por ejemplo, escuchamos este texto donde la mujer hemorroísa va, creo que van a sanar a la hija de Jairo, van a visitar a la hija de Jairo porque está enferma, y en el tumulto va un mundo de personas, ¿no? Y de repente tocan a Jesús y Jesús dice, ¿quién tocó mi manto? Y entonces le dicen los apóstoles, ¿estás viendo que todo el mundo te empuja y todo el mundo viene aquí y preguntas quién ha tocado mi manto? Bueno, es que esta mujer toma un riesgo transgresor. Va y toca a Jesús por su propia y plena voluntad, y para hacerlo va más allá. Y entonces la hemorroísa, esta mujer, es descubierta por Jesús en la transgresión, y entonces ella reconoce que Jesús es un hombre capaz de sanarla, de acogerla en su necesidad y en su sufrimiento, y que es un hombre de Dios y que será capaz de la compasión que ella necesita. Pero también necesita ella decir toda la verdad para quedar sana. Y hasta que no entra con Jesús en contacto, hasta que no toma a Jesús solo como un objeto que sana, sino como un ser con el que puede entrar en relación al hablar, en realidad queda completamente sana y es poseedora de la paz que necesita. Es decir, no es que Jesús sea, ella pretende solo tocarlo para quedar sana, pero la sanación viene a través de la relación interpersonal, de este diálogo que se genera no solo al tocar, sino al expresar aquello que en el interior está generando el daño. Jesús también muchas veces pregunta a sus interlocutores, ¿tú crees? ¿Tú tienes fe? Y entonces aquel expresa lo que en su interior hay. Al expresar también lo que hay en el interior, le ayuda a comprometerse, a decir, no solo es el que tiene que ser sanado, sino el que también tiene que ser un sujeto que se compromete en la proactividad de la construcción de la sanación. He ahí entonces que se da esta dinámica entre sanar a través del tacto y sanar a través de la expresión verbal. Estos dos elementos deben de estar entre nosotros, deben de entenderse pues en la sanación como curación. Así Jesús entonces repara reconociendo y sanando. Esta afirmación implica que el encuentro de Jesús con los enfermos, su práctica sanadora, no solo restituye la salud que ha habido, sino que posibilita una nueva y más auténtica vivencia de su humanidad en la relación con Dios y en la relación con la comunidad.
porque muchas veces la enfermedad está relacionada con la relación con los otros. Por eso necesita quedar sanada en su persona y en su relación con la comunidad. También encontramos, pues, que parte de esta salud en las expresiones de superar la enfermedad como acontecimiento de pecado, pues restituye a la comunidad o vuelve a incorporar a la vida comunitaria. Ahora bien, quiere decir entonces que la reparación de Jesús en cuestiones de salud no solo queda en la sanación física, sino también en la sanación que tiene que ver con los afectos, con los sentimientos, en cierto sentido también con la cuestión sentimental, digámoslo de esa manera, y en su relación con la comunidad. Entonces, la llegada de Jesús como sanador, no sé si es correcto hablarle como sanador, pero la reparación vista desde esta perspectiva habla de un Jesús que sana, ayuda a Muy bien, estamos pues en esta dinámica, escuchando el segundo punto pues de la reparación que nos propone el padre conferencista, y vamos a, mientras se van solucionando estos problemas técnicos y de conexión, vamos a invitar, ¿verdad?, en primer lugar, que si alguien tiene alguna pregunta, ¿verdad?, en el chat, o sea, la manda ya sea por el Zoom o por el Facebook, y pues se le pregunta pues al conferencista o cualquiera de nosotros, pues respondemos. Es indudable, ¿verdad?, que este elemento muy importante de la reparación, ¿verdad?, de tocar al otro, ¿verdad?, para que el otro sienta, para que el otro escuche y se logre una sanación integral, pues lo planteaba mucho el Papa Francisco. Recordemos todos en el año de la misericordia, ¿verdad?, cuando decía él, el que toca a un enfermo, pues toca a Cristo. Y esta parte ya ven, dice el tocar y la palabra, pero para tocar y para hablar con el otro, pues es necesario, decía él, en este estilo pues pastoral sencillo, ¿verdad?, que es necesario escuchar y
hacer pastoral de la oreja. Él lo menciona así, ¿verdad? Pastoral de la oreja, en el sentido de que, pues, te interesas por el otro, ¿verdad? Te motivas, gastas y compartes tu vida con el otro. Entonces, este reto, pues, complementa, ¿verdad? Lo que pues, nos está diciendo el padre Alejandro Tadeo, ¿verdad? Para que haya una auténtica reparación, pues en ese amor con amor se paga, ¿verdad? Que Cristo te toca, que Cristo te habla, pero pues en esta expresión profunda, ¿verdad? De espiritualidad, que Cristo habla y te toca, y decimos que Cristo habla a tu corazón, que en el Antiguo Testamento está muy, o sea, no está muy profundizado todavía, pero cuando se habla, ¿verdad?, de la espiritualidad bíblica del corazón de Jesús, pues sin duda alguna el cantar de los cantares, pues es un elemento muy importante, ¿verdad?, que pues nos ayuda a entender, es decir, como dice el cantar de los cantares, ¿verdad? Amado mío, que hablas al corazón. Y entonces, ¿verdad?, Cristo pues toca y habla al corazón, que viene esta experiencia profunda de vida. Bien, pues ya está el padre Tadeo y le pasamos los micrófonos. Muy bien, ya estamos de vuelta. Me quedé entusiasmado, ¿verdad? Vamos a la aplicación, lo que nos toca a nosotros como misioneros. ¿Qué nos tocará a nosotros como misioneros, misioneras, como laicos consagrados, como miembros activos de esta espiritualidad del Sagrado Corazón? El punto de partida para nosotros, sin duda, tienen que ser nuestros carismas. Y en la base de nuestros carismas, de ambos carismas, tanto de las hermanas como el de nosotros los misioneros, está buscar que el corazón de Jesús reine, y reine especialmente entre nuestros interlocutores, o donde nuestros interlocutores claman al Señor por las diferentes situaciones que hacen que su reino se vea menguado, y al mismo tiempo todos estamos llamados a la progresiva configuración con Cristo. Antes pensábamos que pues solamente para los misioneros del Sagrado Corazón, pero en realidad es para todos los hombres y mujeres, y en especial para toda la vida consagrada, la base fundamental de la progresiva configuración con Cristo. El primero de los pasos necesarios para que pueda ser asertiva la labor de salir al encuentro con el otro es la capacidad de sentir la compasión, como bien planteábamos al inicio en el primer paso. De sentir dolor con el que sufre y sentir impulso a cambiar la realidad, que siempre se ha inspirado esto por la gracia del Espíritu Santo. Es cierto que la compasión solo es el preámbulo de la reparación, que requiere la capacidad de discernir si estamos dispuestos a ser samaritanos o interlocutores de nuestros hermanos o no. Porque es válido que nos preguntemos si queremos o no queremos. Obviamente que si estamos en este proyecto, lo más lógico es que pues casi sea algo, diría el padre Ignacio, un irrenunciable. No podríamos preguntarnos más a eso. Si alentamos la posibilidad de querer ser sanados o sanadores o no, pues. Y al mismo tiempo si queremos ser sanados o no. Hemos entendido que la reparación viene impulsada por la capacidad de tener compasión, y esta también tiene rostro de curación. Quizás parezca que este tema de la curación no incida con nuestra realidad carismática, porque nosotros en realidad en nuestras congregaciones no nos dedicamos al ámbito de la salud, no tenemos hospitales, no tenemos
no somos enfermeros, no somos médicos. Sin embargo, podemos entender también la reparación como curación en sentido no literal, sino como un género literario que nos puede ayudar a nosotros a entender precisamente cómo curar a través de la espiritualidad. Nos tienen que invitar a propiciar itinerarios que nos ayuden a sanar como sujetos interlocutores de ida y de vuelta. ¿Por qué de ida y de vuelta? Porque tenemos que estar convencidos de que al entrar en relación con otra persona que tiene la capacidad de ser sanada, también nosotros tenemos la capacidad de ser sanados. Y al mismo tiempo, todos tenemos la necesidad de ser sanados de una u otra manera. Entonces hay que propiciar itinerarios que nos ayuden a sanar como sujetos interlocutores de ida y vuelta, con procesos que nos impliquen dos movimientos. Proponer la reparación como sanación y al mismo tiempo recibir la reparación como sanación proporcionada por nuestros interlocutores. La retroalimentación que genera el diálogo también va a ser reparadora. Hemos abordado desde Nuria esta figura de la reparación como este rostro que prodiga salud y nos sugiere que el primer aspecto de la sanación recae en el consentimiento de quien será sujeto y no objeto de la sanación. Es decir, si el otro quiere ser sanado o si yo quiero ser sanado. El primer paso consiste en el consentimiento. El diálogo implica que no veamos al otro como meta o como individuo que tiene que ser sanado a ultranza, sino como un hombre o una mujer con la que intercambiaremos un tacto sanador que irá más allá de lo físico, que manifieste ternura de quien conduce a la experiencia de Dios y posibilita un cambio de vida, de quien posibilita confianza, esperanza y finalmente la paz. Debemos encontrarnos porque o de preocuparnos porque cada interlocutor sea un quién para nosotros y no un qué, porque si fuese un qué sería una cosa, sino un quién que tenga rostro, que tenga sentimientos, que tenga necesidades, trascendiendo las relaciones interpersonales que son frívolas, frígidas, fingidas, deprisa y sin rostro. Tocar significará comenzar a sentir la mirada del rostro y los ecos de la privacidad de su interior. Esto viene a colación, sobre todo para nosotros que somos sacerdotes, que tratamos con las personas. Muchas veces no le damos el tiempo a las personas. Andamos deprisa y cuando nos hablan ni siquiera volteamos a verlos. Intentamos responderles deprisa y sí y no entendimos, no escuchamos qué nos dijeron, no le dimos la oportunidad de profundizar en lo que deseaba, ni siquiera logró exponer, no sintió que hubiera empatía en lo que presentaba, no sintió que se le tomara en serio. Es más, ni siquiera supimos muchas veces quién nos habló. Por eso necesitamos tomarlo como un quién, con toda esta seriedad que implica la profundidad de una relación interpersonal que lleva a la seriedad. El segundo aspecto del que hemos hablado corresponde al diálogo. Este diálogo genera un espacio de encuentro interpersonal, dando lugar a la capacidad de escucharnos, de tener confianza y esperanza. El espacio de diálogo propicia la inclusión que supera el sentimiento de atropello. Quien es interlocutor de la reparación debe tener rostro y no andar a hurtadillas, sino capaz de mostrar la desnudez de su ser. Pide permiso, no atropella,
habla con la verdad, desvela sus pensamientos como un sentimiento catártico que abre su intimidad. Debemos de posibilitar eso en quien es nuestro interlocutor y al mismo tiempo debemos de posibilitar nosotros ser eso para nuestros interlocutores. La reparación no es un aspecto ultranza de nuestra espiritualidad, sino que al modo de Jesús debemos mostrarnos con el mejor rostro y a través de esto mostrar el mejor rostro de la misericordia de Dios, que conduce al ser humano a ser humanizado y al mismo tiempo a ser humanizador. No puede hacer otra cosa que prodigar aquello de lo que ha sido destinatario. A partir de esta imagen que nos brinda la praxis curadora de Jesús, entonces, podemos tratar de comprender en qué puede consistir nuestra participación en su obra reparadora. No se trata de hacer milagros o curaciones, pero sí es posible participar de esta nueva forma de relacionarse que a través de su manera de situarse Jesús establece con los enfermos de toda clase y de toda sociedad, cambiando también en nosotros las relaciones con aquellos que sufren y se sienten abandonados, amando también nosotros hasta el extremo que hace que el amor se convierta en algo peligroso. Los carismas que identifican a cada instituto de vida consagrada y a cada sociedad de vida apostólica sugieren, a través de la compasión que sintieron los fundadores por una realidad lacerada o en la historia de la humanidad que les tocó vivir, que ellos querían, llenos del Espíritu Santo, poder responder a esas necesidades de su tiempo. Otras veces los carismas surgieron como una voz profética que llena del Espíritu de Dios buscaba cambiar la realidad que por el libre albedrío de la humanidad se había visto atropellada. Cierto es que el Espíritu de Dios dota a hombres y a mujeres fundadores con la capacidad de responder a este grito que clama a Dios por ser curado. Y a su vez, este hombre o esta mujer inspirada invita a otros a continuar con esta moción, actualizándose de acuerdo a los signos de los tiempos. En este año de la reparación, nos vendría bien darnos el tiempo para acompañar, escuchar, dialogar y curar con asertividad, sin divagar y enfocándonos rostro a rostro en nuestra misión con nuestros interlocutores y entre nosotros mismos. Nos vendría bien como consagrados considerarnos no solo sujetos de reparación, sino hombres y mujeres destinatarios de la misma, generándonos espacios de diálogo, de escucha con profundas actitudes sanadoras. Porque cuando vamos a misión, no solo vamos a enseñar, también vamos a aprender. Y con esto termino antes de dar respuesta a algunas preguntas que aquí me mandaron. Bueno, estoy leyendo una pregunta que me mandaron aquí por el WhatsApp. Dice, ¿cómo trabajar la reparación cuando la otra persona no se deja? No se deja tocar y está encerrada en el orgullo, la soberbia y la enfermedad. Leticia, pues mira, en la ponencia hemos hablado de que hay que reconocer, pues, que somos sujetos de reparación. Y en realidad la reparación implica sentirnos necesitados de la reparación. Esta pregunta en realidad, pues más bien sería, ¿qué podría hacer yo para cambiar el mal que existe o cómo podría ser yo posible
que esta persona o que estas personas sientan la gracia y la misericordia de Dios o la ternura de Dios de mi parte, más allá que yo hacerles entender que están mal. O sea, yo soy sujeto de reparación y podré mostrarles el rostro de la misericordia de Dios, mas no puedo exigirles que ellos se sientan sujetos de esa reparación. O sea, el amor y la misericordia de Dios es para todos, pero el que no la quiere recibir, no habría manera de hacerlo. Sin embargo, yo creo que lo que podamos prodigar es para todos. Invitamos a todas las personas que efectivamente nos estamos dando cuenta que la temática es sumamente interesante, no solo para el ambiente de vida consagrada, sino también para la vida ordinaria. Y por lo mismo deberemos encontrar respuestas para cada una de estas nuestras necesidades. Sí, les invitamos a que cuando escriban en el chat, ojalá nos digan desde qué lugar nos están viendo. Efectivamente nos estamos dando cuenta que hay bastantes personas que nos visualizan desde California, desde el estado de Guanajuato, particularmente en Silao, de Chiapas, de Tuxtla Gutiérrez, de Morelos, de la ciudad de Cuernavaca y sus alrededores, por supuesto nuestros misioneros laicos. Invitamos pues a que esta parte de nuestra vida, como es la reparación vista como la compasión y demás, pues nos siga a nosotros ayudando en todo. Yo estoy en espera. Si hay preguntas. Si hay alguna pregunta, yo con todo gusto. ¿Algún comentario, algo por ahí? Bueno, a mí me parece muy interesante la parte que nos menciona el padre Alejandro Tadeo. Necesitamos partir de los tiempos. Si nuestros padres fundadores, madre y padre, en nuestros casos, respondieron a las necesidades de sus tiempos, hoy día, y particularmente en estos tiempos de pandemia, como nos lo ha descrito el Papa Francisco en esta carta encíclica de Fratelli Tutti, en la que nos manifiesta que el mundo está encontrado con sí mismo, está desnudado, porque no nos habíamos imaginado siquiera encontrarnos con esta situación. Por otro lado, el aspecto que nos menciona el padre Alejandro Tadeo, de la reparación vista como la compasión, creo que estamos en los puntos centrales de nuestra propia espiritualidad, la misericordia. La misericordia, la compasión, la reparación, va configurándose como una triada o una triple columna de nuestra espiritualidad y que tiene una actualidad, llamémosle así, impresionante. Porque ante esta situación se quiere revivir esta doctrina filosófica teológica llamada nihilismo o nihilismo, como alguien también lo pronuncia. Y esto es como desconocer la capacidad de nuestro conocimiento, negar la capacidad de creencia, de fe, de valores. Y esta postura definitivamente no nos ayuda a construir, todo lo contrario, destruye. En general, pues, valoro esta parte del padre Alejandro Tadeo que nos invita
a encontrarnos con el otro y a considerar que la compasión no solamente, o no es algo que genere solo lástima, como también lo recordaba el padre José Luis García en su homilía de ayer a la apertura de este año de la reparación, sino como él lo sintió. Creo que la reparación vista como compasión, ahí tenemos una gran meta, todos nosotros, nosotras, para entender bien e ir entendiendo el amor reparador que así nos lo manifestaban nuestros fundadores. Por otro lado, el aspecto de sanación es sumamente interesante desde esta teóloga, de comillas, de España, que la reparación también es signo de curación. Bueno, hermanas, hermanos, pues estas palabras son solamente quizá repetitivas, pero nos ayudan a seguirnos sensibilizando en este gran tema que sin duda estaremos observando durante todo este año. El año de la reparación nos viene muy bien. Aquí llegó una pregunta que va justamente en esta misma línea del contexto que tenemos ahora con el COVID, que ha dejado una estela de muerte también, y preguntan qué rostro tiene la reparación en la experiencia del duelo ante la muerte. Y me parece que funciona igual. Quien ha tenido una pérdida tiene que llevar una experiencia de duelo, por supuesto. Y la experiencia de duelo implica primero asentar, obviamente, la experiencia de la pérdida, reconocer durante este tiempo de duelo que quien estaba ya no está y cuáles han sido las consecuencias de la ausencia. Pero también implica estas dos partes. Esta persona que ha perdido a un ser querido necesita ser acompañado a través del tacto. Generalmente en las prácticas tradicionales de nuestros pueblos, cuando alguien tenía la pérdida de un ser querido, lo tomábamos en los brazos. Es decir, no solo era un sentimiento de pena, sino de compasión al mismo tiempo. Y la expresión era, a lo mejor para nosotros ahora es desfasada, ¿no? Te acompaño en tu dolor y venía el abrazo. Pero el abrazo implica siente cómo mi corazón está contigo, siente cómo yo también siento contigo lo que tú sientes. Entonces, el tacto es fundamental. Es decir, aquella persona que vive el duelo debe ser acompañada en lo físico, pero también en lo interior, con esta ternura de quienes están a su alrededor. Y el segundo paso es la expresión verbal. Quien en su interior quien ha perdido un ser querido, en su interior también se genera un tumulto de acontecimientos que necesitan ser verbalizados. Y alguien lo tiene que acompañar. Alguien tiene que hacer esta catarsis, esta catarsis reparadora. Por eso aquel que necesita de la reparación tiene que confiar en el otro como sujeto de reparación, como portador de gracia, y no puede ser reparado a ultranza. Por eso necesitamos del asentimiento del otro para poder ir a lo más profundo y generar la paz. Por ahí iría el poder entender la reparación para quien ha perdido un ser querido. Preguntan aquí cómo el daño que ha generado la reparación, el pecado, causa... a ver, perdón, déjenme leer todo. Podría profundizar en la reparación, en el daño que el pecado causa en la propia persona, trasciende en la sociedad y luego
desde luego al corazón de Cristo, a ver, es que a veces las preguntas están como un poco revueltonas. ¿Por qué se dice que solo Cristo repara, entonces nosotros no podemos reparar? Bueno, vamos a entender eso. A ver si podemos expresar algo. Yo dije una cosa y lo vuelvo a reiterar. Lo dije de una manera casi como para entenderlo de una manera muy tierna. Hay quienes dicen que solo Cristo repara. Y efectivamente Cristo es el gran reparador. Eso no le podemos quitar nada. Y yo dije que Cristo es el gran reparador porque en la gran ternura del amor del Padre, Cristo resulta ser el gran amor de Dios para nosotros. Y entonces, en este profundo amor que tiene, en esta acción de kenosis, de abajamiento, de encarnación entre la humanidad, Cristo es el abrazo del Padre para nosotros. Y en ese acontecimiento la reparación de Jesús está lograda. No es que Jesús nos haya reparado a medias. Pero ¿cómo hacemos entender a la gente que la reparación de Cristo necesita ser prodigada en estos espacios en los que nosotros como seres humanos hemos ido menguando el amor de Dios con nuestra propia responsabilidad o nuestras propias decisiones por el libre albedrío, es decir, por el pecado? Pues así como Cristo mismo nos dijo cuánto amaba Dios Padre a la humanidad a través de sus brazos, nosotros mismos reparamos o nos asociamos a este amor de Cristo mostrando el amor de Cristo a través de nuestros actos. No es que reparemos a Dios mismo, sino reparamos el amor lesionado de este Cristo por nosotros, o de este Dios por nosotros, si vamos del amor del Padre en el Hijo y del Hijo a través de nosotros. Entonces, desde ahí es que la reparación de Cristo se hace posible. No le podemos quitar a Cristo, que es el reparador por excelencia, pero nosotros al ser redimidos y al ser bautizados somos incluidos también en esta reparación. También somos invitados a ser reparadores por excelencia. Espero haber contestado correctamente esta pregunta. Hay otras preguntas que son como muy de disposición personal. ¿Por dónde vamos a empezar la reparación? ¿Cómo disponer nuestro corazón para ser sanador? Bueno, es que esto implica el poder participar o tener una iniciación en la espiritualidad. A mí me parece que hemos comenzado a entender que la espiritualidad del Sagrado Corazón no puede estar desgajada de nuestra vida. Hemos entendido que vivir, por ejemplo, estas prácticas devocionales son un estilo de vida. Si no es que vivir una espiritualidad solo sea algo un parche que le pegamos a nuestra vida, es nuestra vida misma. Y entonces vivimos un estilo de vida que nos lleva a ser de tal manera que no podemos traicionar el proyecto de Dios en nosotros. Y entonces participar de los viernes primeros no solo es poder participar de la misa y confesarnos el viernes primero, sino es una acción que nos invita a ser hombres y mujeres nuevos y a través de esta reconciliación aprender que todo en nuestra vida es reparación, que todo en nuestra vida es manifestación del amor de Dios, que todo en nuestra vida tiene que ir hacia adelante. Yo les comunicaba una vez a los novicios, es que reparar implica ir en contra de lo que la comunidad decide hacer como corrupción. Reparar implica que si el otro se pasa el alto porque le parece correcto pasarse el alto, pero es el momento de respetar los derechos de los demás, yo vivo el alto aunque me estén picando o estén pitando el auto atrás para que yo me brinque el alto. En un sistema de vida, yo mismo entiendo que no debo lesionar los derechos de los demás.
Y desde esta perspectiva estoy llevando un estilo de vida de experiencia reparadora. Si el otro, donde veo oportunidad de pasar por encima del otro, lo hace, yo mismo tengo que decidir que una acción reparadora no lo hago. Por eso es un estilo de vida. Y desde ahí comenzamos a tener acciones que van más allá de pensar que la espiritualidad del Sagrado Corazón es un plegoste de nuestra existencia. Es un acontecimiento cotidiano. No sé si hay más preguntas por ahí. Y tampoco sé si tenemos tiempo, pues. Bueno, el padre Ignacio Alcalá nos va a hacer una síntesis, un resumen de lo que todos escuchamos y pudimos disfrutar, porque realmente se ha disfrutado esta conferencia tan rica del padre Tadeo. Yo creo que en todos nos ha generado algo muy profundo en nuestro ser. Al menos yo así lo creo. Padre Ignacio. Gracias, hermano. Ya hemos expresado algunos puntos sintetizadores de esta conferencia que el padre Alejandro Tadeo nos ha descrito en su perfecta o muy bien hilvanada conferencia, la exposición de su tema. Quisiera destacar algunos puntos. Primero, la reparación es compasión. En estos tiempos de pandemia creo que lo entendemos mucho mejor. ¿Cómo recuperarnos de todo? No me refiero a lo económico, a lo político, a lo social, sino a lo humano. En este tiempo hay muchas personas que están quebradas, rotas, y requieren de volver a construirlas como personas. Por eso, la reparación también significa no solo compasión, sino reconstrucción. Aspecto que también se tocó, por supuesto. La reparación como signo de compasión también nos hace ir al otro. Y lo describimos, y se nos describe muy bien en esta carta encíclica del Papa Francisco, donde se toca este punto de la parábola del buen samaritano. La invitación, al mismo tiempo que es una afirmación, es la invitación a que en este documento papal, en esta carta encíclica, lo toquemos, lo abordemos, lo leamos, lo profundicemos. Por supuesto, este es el primer punto que yo quizá reiterar y no repetir. La reparación también tiene su origen en el amor extremo. Un amor desbordado de parte de Dios hacia la humanidad y que en ese amor desbordado envió a su Hijo. Y Él es el causante de esta reparación. Por esa razón también se dice y se afirma que Cristo es el gran reparador, el reparador por excelencia. Creo que también es otro aspecto que nosotros debemos responder. Siguiente punto. La reparación, como bien nos decía el Padre en su estilo, es de ida y vuelta. Es decir, bidireccional. Así como quiero ser reconstruido, reparado, también necesito yo reconstruir y reparar. Y esta reparación tiene sus locaciones muy claras en la palabra y en el tacto
No sé si han tenido la experiencia, al menos yo, cuando se muere un familiar muy cercano, llegas y abrazas a la persona, no en tiempos de pandemia, porque ahora ya no podemos abrazar, pero esa experiencia de abrazo ante la pérdida de un ser querido, no sé si lo han sentido fuerte. Se siente fuerte, se siente la respiración cercana, es el compartir. Y pues entonces eso forma parte de la palabra y del tacto, como bien nos decía el padre Alejandro. La aplicación para nosotros, misioneros y misioneras, pues está especificada, por supuesto, ahí en nuestro carisma global que contiene no solo nuestro fin, también nuestro espíritu, nuestro carisma, nuestra naturaleza misma, fin, espíritu, carácter. Es la identidad del instituto, ese es nuestro carisma total. Y en este amor hasta el extremo, a mí sí me gustaría como sintetizar esta parte en una frase útil. Que todos los MSC y las MSC, señores de Sagrado Corazón y Familia de Guadalupe, hagamos del amor reparador nuestro estilo de vida. Que nuestro, dicho al revés, que nuestro estilo de vida sea de amor reparador. Gracias. Muy bien, hermanas, hermanos, misioneras y misioneros del Sagrado Corazón de Jesús, Santa María de Guadalupe. Y todos los que participamos de esta obra. Hace 94 años las hermanas fueron fundadas, 82 nosotros, y participamos de este carisma. Y en este año 2020, que todo lo cuestiona, que todo lo interpela, que íbamos como en una falsa comodidad de lo que todo se daba por supuesto. Sin duda alguna, yo les decía ayer en la Eucaristía, el que el Espíritu Santo haya inspirado a convocar este año de reparación, pues es un signo de amor y que desafía, que compromete en primer lugar a profundizar más nuestra espiritualidad, nuestra identidad, esto que nos decía la madre, el padre Ignacio, la madre Virginia. Hay este cuestionante, bueno, y si Cristo es el reparador, ¿nosotros qué? Pero en analogía, yo creo que todo lo entendemos, ¿verdad? En el sacerdocio de Cristo, dice la carta a los Hebreos, Cristo es el sumo y eterno sacerdote, y es el único. Y algunos, por imposición de manos, participamos de él. Y por el bautismo todos. Y así, ¿verdad? La reparación. Y ayer en la misa, ¿verdad? Decíamos que la reparación es una vocación. Y ahí es donde entra nuestro carisma. ¿Verdad? Algo único en la iglesia. Así lo aprobó la iglesia, ¿verdad? Y todos nosotros, y nuestro, y Mamercita nuestro, primero, ¿verdad? Nos insistía, no se les olvide, el corazón de Jesús quiere reparación. Ellos lo tenían muy claro, y lo motivaban y lo enseñaban. Entonces, en primer lugar, este estilo de vida nos reta a profundizar más nuestra espiritualidad. A lo mejor navegábamos en la bandera de una normalidad, pero en esta nueva normalidad el Señor nos pide adentrarnos más a nuestra espiritualidad y conocerla y vivirla y irradiarla y comprometernos con ella. En segundo lugar, decía el padre Tadeo en la primera parte de la reparación como compasión. Dice, el que se compadece capta
y es llamado a algo nuevo. Cada persona es única y distinta. Y cuando se fundó la congregación de las hermanas, cuando se fundó la congregación de los hermanos, pues muchas veces Mamercita, el padre Teodosio, y les decía, pues si hay muchas congregaciones, ¿para qué una nueva? Pero el corazón de Jesús, pide. Y después de un tiempo vemos que el proyecto de Dios no se ha equivocado. Y cuando hoy se nos interpela que decimos, somos llamados a ser reparadores, yo he hecho algunas preguntas en algunas comunidades nuestras, padres, ¿cómo vamos a vivir esto? Y realmente a veces se nos acaban las palabras. Lo que sí es que este tiempo de pandemia, con todos los cuidados, nos exige salir. Nos exige ser reparadores. Y así como a la hoy sierva de Dios, María Amada, y el reverendo Padre Dios Martínez, lo hicieron y lo vivieron en su momento. Así como lo hemos hecho todos en esta nueva normalidad, el Espíritu Santo nos suscita. Pero no todo está dicho. El Espíritu, nos decía el Padre, llama a algo nuevo. Viene una nueva realidad, un nuevo mundo. ¿Cómo vamos a ser apóstoles de él? La respuesta, bien nos decía el Padre, no la tengo yo. La tiene nuestro corazón, que ha sido tocado por el corazón de Cristo. Y yo creo que, pues más que respuestas, el corazón de Jesús, pues nos lanza una pregunta, ¿verdad? Yo soy reparador. Y te he llamado para que seas reparador conmigo. Y confío en ti. ¿En dónde vas a meter tus manos? ¿A dónde vas a dirigir o a quién vas a dirigir tus palabras? ¿A dónde vas a encaminar tus pasos? Es una pregunta pues desafiante. Y como vemos, no hay como decir, mañana vamos a hacer esto, o pasado se va a decir esto. No. Estemos abiertos a las emociones del Espíritu. Estemos abiertos a nuestra vocación, que tiene un carisma, ser apóstoles del amor y la reparación. Que como decía el Padre Ignacio, sea nuestro estilo de vida, como apelaba al Padre también. Pues con esto yo quisiera agradecer a todos. Son comentarios muy hermosos, muy bonitos, que han venido a todas las redes sociales. Estarán ya en este Facebook, en este YouTube, y pues quiera Dios que en cada uno de nosotros pues se suscite algo para irlo compartiendo a todas nuestras comunidades, a todos los lugares donde por nosotros el corazón de Jesús nos llama a ser reparadores. Gracias, Padre Alejandro Tadeo Ibarra González, maestro de novicios. Gracias a todas las comunidades de hermanas y hermanos, y a todos los laicos, por vivir esta experiencia. Mañana es el día Domingo Mundial de las Misiones, y que nuestra misión sea en este año de reparación. Juntos hacemos la súplica al amigo.
Oh Jesús, mi dulce amigo, cuatro cosas hoy te pido con mucha necesidad. Paciencia para fuerza para trabajar, valor para resistir las penas que me vienen, temperamento sereno para poder resolver las cosas con santidad. Y así tener mi alma perfecta tranquilidad. Esto tengo que pedirte, oh mi Jesús adorado, en este día consagrado para adorarte y servirte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Paso el micrófono a la Madre Virginia para que despida este día tan especial. Antes de Padre, solamente agradecer a todas las personas que han emitido algún comentario, que por cierto todos son positivos, como eco de esta conferencia. Asimismo, agradecemos a todas las personas de diferentes partes que nos han acompañado. Por ejemplo, de Tenosique, Tabasco, cual agradecemos su participación a través de la pantalla, de Tula, Hidalgo, de Iglausa, Zacatecas, de San Cristóbal de las Casas, de aquí, de esta zona del país, de Salto, donde se está emitiendo el centro de la conferencia, y por supuesto desde Monterrey y otras partes de la República Mexicana. Bien, pues entonces agradecer finalmente el que estemos atentos a todas las diferentes actividades que tendremos que desarrollar, porque los activos involucrados en esta tarea, en este año de la reparación. Ahora sí, Madre, me toca. Bueno, muchas gracias a todas las personas que se han conectado a través de estos medios virtuales para, sin duda, conocer más al corazón de Jesús, adentrarnos más en su corazón y pedirle que entre más a nuestro corazón, pero que nos dejemos pues mover por él y nuevamente esto, hacer de la reparación un estilo de vida. Creo que, y esperamos así, que suscite muchísimos frutos este año de la reparación, primeramente a nivel personal, ¿verdad? Con la conversión diaria, también extenderlo fuertemente hacia nuestras familias y ya como decía el Padre José Luis, en los ambientes donde Él permite que nos movamos. Pues que todo sea para que Él reine. Corazón de Jesús, ven y reina. Corazón de Jesús, ven y reina. Todo por ti, corazón eucarístico de Jesús. Y agradecemos especialmente al Padre Tadeo, que con tanta disponibilidad y profundidad nos ha compartido esta conferencia sobre la reparación desde nuestro carisma y misión. Pues el corazón de Jesús le recompense su esfuerzo, su amor a él mismo, su amor a la congregación, su amor a su vocación sacerdotal y a las almas. Gracias. Que así sea, que así sea. Gracias también, Padre José Luis. Gracias, Padre Ignacio. Gracias a todas las